Asambleísta Mercedes Divinich. Gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas y compañeras asambleístas. Bueno, escuchando acá al compañero que me antecedió la palabra, creo que estoy muy de acuerdo en muchas cosas, porque realmente el Código de la Democracia ha estado establecido de alguna manera y ahora vemos que es el Consejo Electoral el que tiene los puntos para calificar esas causales que puede presentar un pueblo. Así que mis anotaciones o observaciones vienen al artículo 183. El texto debe quedar como está en la ley vigente, pues el derecho de la participación ciudadana está totalmente expreso en la Constitución de la República sin restricción alguna. Querer reformarlo sería reglamentar el texto desnaturalizando el espíritu de esta. Por ello, el agregar el texto en los casos que corresponda sería atentar contra la norma constitucional, pues en todos los casos que se cumpla con el requisito de respaldo de firma único señalado para estos casos, debe darse trámite por parte del Consejo Nacional Electoral, el que es quien tendrá que investigar muy bien los puntos o causales del proponente para poder calificar la revocatoria del mandato. Del artículo 199 del Código de la Democracia se elimina el último inciso. Esto es aquel en que expresa el respaldo de firmas del 10% para todas las autoridades de elección popular y 15% en el caso del presidente de la República. Único requisito para la revocatoria del mandato, cuyo texto consta casi textualmente en la Constitución de la República. Pero por ello, a pesar de que sea eliminado aquella única condicionante para ejercer el derecho de participación, debe quedar preservado en lo que dice la Constitución. Del artículo 200, en el segundo inciso se plantea en el texto propuesto que la solicitud será rechazada si no cumple lo previsto en la ley que regula la participación ciudadana, lo cual significa que se van a crear requisitos para ejercer el derecho de participación. Es decir, no solamente se va a crear un texto inconstitucional, sino que atenta por demás a la norma universal de derechos humanos recogida en nuestra Constitución, en el artículo 11, inciso número 4. Se los digo por si acaso lo hayan olvidado. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Aquí está el número 4, inciso número 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Compañero, paso a observar a la ley orgánica, a la reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Del artículo 25, la propuesta pretende crear requisitos no contemplados en el artículo 105 de la Constitución de la República y que claramente contravienen la disposición constitucional del artículo 11, número 4. Repito otra vez, la democracia directa es precisamente una forma de expresión no representativa, en la que las y los ciudadanos toman decisiones por sí, de manera que puedan pronunciarse sobre los asuntos que les afectan y que constan en la Constitución de la República, siendo la revocatoria del mandato uno de los procesos que utiliza este mecanismo, que además no necesita de calificación ni limitantes para su expresión. Simplemente decide con su voz el soberano, al que no debemos subestimar ni despreciar, compañeros. La posibilidad de el mandato es una potestad que ejerce el pueblo en ejercicio de soberanía y de los poderes otorgados a tal o cual funcionario o dignidad. Debemos mencionar que es un mandato que el pueblo otorga a una persona para que a su nombre realice actividades de orden público, es decir, en representación del pueblo que lo eligió. De este modo, el soberano tiene el derecho de quitarle el mandato a quien se lo otorgó,
por el simple hecho de que ha perdido confianza en él, credibilidad o legitimidad. Es decir, siente que no le está representando en aquella función. Debo de mencionar que la revocatoria del mandato no es un proceso de sanción. Por ello, no se juzga el cumplimiento de un plan o gestión o de actos de corrupción para que la autoridad se defienda. Se trata de un derecho de cambiar la autoridad por la sola voluntad de hacerlo, porque no cumplió con ese pueblo que lo eligió, con ese pueblo que creyó que iba a hacer por esa ciudad o por ese cantón para lo que se había prometido y había jurado. Por ello, la revocatoria de mandato no es un proceso de investigación administrativa o jurisdiccional, es un proceso político de participación ciudadana en un derecho que no puede ser limitado. Compañeros, hace unos momentos escuchaba a algunos de los asambleístas decir que las obras no llegan. Ojalá ese compañero se me acerque para enseñarle las cantidades de obras que se han dado a los alcaldes y desde algunas secretarías y desde algunos ministerios. Pero muchas veces los alcaldes no cumplen con su partecita. Y digo con su partecita porque, por ejemplo, en mi ciudad, todavía en la Ley de Participación Ciudadana, nosotros habíamos puesto que el pueblo puede estar representado en el consejo, en la silla vacía, y en mi ciudad todavía no se ejerce ese derecho. Gracias, señor presidente.